La verdad emergió, desvelando el halo tras el Balón de Oro, la Liga de Campeones, la Copa Mundial y la imagen de un hombre postrado en el césped del Estadio Santiago Bernabéu, con lágrimas incontrolables, incapaz de erguirse. Fueron 2 años de cautiverio en su propio cuerpo, con una rodilla desintegrada, un matrimonio deshecho y una fe que se había disipado como el humo. Lo que ninguno les contó es la razón por la que el futbolista, considerado la perfección personificada, se transformó en el fracaso más oneroso que la historia del deporte haya registrado. Su nombre era Ricardo Isexson dos Santos Leite, conocido globalmente como Kaká. La vorágine de acontecimientos que lo envolvió en la capital española desarticuló por completo cada creencia y certeza que se tenía sobre su figura pública e intachable. En los subsiguientes 55 minutos de este relato, desenterrarán 4 verdades ocultas, aspectos que jamás les fueron revelados. Prepárense para conocer un lado de la leyenda que pocos sospechaban y que marcará un antes y un después en la percepción que tenían de él. El primer pilar de este descubrimiento gira en torno a una lesión que encapsuló durante 2 años completos. Se trata de una trama de exámenes médicos adulterados y un reguero de infiltraciones clandestinas antes de cada compromiso deportivo. Les revelaremos cómo Kaká, de manera calculada, engañó al Real Madrid para asegurar el contrato más lucrativo de su existencia, a sabiendas de que su rodilla se encontraba en un estado de deterioro irreversible. Tenemos en nuestras manos los documentos que respaldan y certifican esta audaz artimaña. La segunda revelación, no menos impactante, desentraña que el matrimonio que todos admiraban era, en realidad, una profunda falacia. Caroline Célico no fungía como su compañera, sino como su carcelera, una controladora férrea que escudriñaba su dispositivo móvil cada atardecer. Ella dictaminaba con quién podía mantener contacto, prohibiéndole cualquier cercanía con otras mujeres. Sus propios camaradas en el AC Milan lo apodaban El Prisionero. Y existen múltiples testimonios oculares que corroboran esta opresiva realidad, pintando un cuadro desolador de su vida personal tras bambalinas. No olviden la importancia de este viaje narrativo, una oportunidad única para entender las sombras que acechan incluso a las más grandes estrellas. La tercera verdad oculta nos transporta a la inquietante noche del 28 de abril de 2011, en la solitaria habitación de un hotel madrileño. Allí, en la quietud de la madrugada, encontramos a Kaká con un frasco de píldoras en la palma de su mano, una Biblia abierta sobre la cama y una decisión que parecía ya fraguada. Fue entonces cuando una llamada, irrumpiendo a las 3 de la madrugada, alteró el curso de lo inminente, revelando una presencia inesperada al otro lado de la línea, una voz que podría haber sido su salvación o su condena. Finalmente, la cuarta y última revelación aborda la verdadera razón detrás de su retiro del fútbol. No fue la edad, ni la persistente dolencia de su rodilla, lo que lo apartó de los terrenos de juego. Fue una amenaza velada, una instantánea de su hijo acompañada de un mensaje críptico en su teléfono móvil, lo que lo forzó a tomar la determinación más ardua de su vida. Una elección que trascendía su carrera y ponía en juego lo más preciado. Les instamos a permanecer hasta el desenlace de esta crónica, pues de lo contrario, se perderán el pasaje más trascendental, el punto de inflexión donde un milagro divino pareció transformarse en el abandono más desgarrador. Para asegurarnos de que no se pierdan ninguna de estas asombrosas revelaciones y continúen explorando con nosotros los rincones más profundos de esta impactante historia, les invitamos cordialmente a unirse a nuestra comunidad. Su suscripción es clave para que podamos seguir desenterrando estas narrativas que desafían la percepción común y ofrecen una mirada auténtica a las vidas de figuras que creíamos conocer. Únanse a este viaje y no dejen que ninguna verdad quede sin ser contada. En el año 1982, en la vibrante capital de Brasil, Brasilia,
nació Ricardo Isaacson dos Santos Leite. No vino al mundo en la miseria de una favela, como tantos otros talentos futbolísticos brasileños, sino en el seno de un hogar de clase media. Su progenitor era un ingeniero de profesión, y su madre, una dedicada maestra. Kaká fue el menor de dos hermanos, criándose en un ambiente de estabilidad y orden. Su padre, Bosco, trabajaba diligentemente para una empresa constructora, lo que garantizaba horarios predecibles y un ingreso económico constante. La vida familiar transcurría bajo una rigurosa observancia de los valores cristianos evangélicos, con una devoción profunda que marcaba su día a día. Cada domingo, la familia en pleno asistía a la iglesia, un ritual inquebrantable que cimentó su fe desde la más tierna infancia. Desde sus 4, 5 y 6 años, el pequeño Kaká entonaba los himnos con fervor, absorbía cada palabra de los sermones y aprendía con convicción que la providencia divina trazaba un propósito singular para cada individuo. Años después, Bosco, su padre, reflexionaría sobre esa educación temprana, afirmando que siempre inculcaron en sus hijos la noción de que todo cuanto poseían era una gracia obsequiada por Dios, y que él, Kaká, estaba destinado a servir a un cometido superior, trascendental. A la edad de 8 años, Kaká comenzó su andadura en el balompié, integrándose en las categorías inferiores del prestigioso São Paulo Futebol Clube. No destacaba por ser el más veloz en el campo, ni por poseer la mayor fortaleza física. Sin embargo, lo que sí le distinguía era una cualidad elusiva y profundamente singular. Una visión de juego excepcional, un control del balón exquisito y una elegancia innata en cada movimiento. Su primer instructor, rememorando esos años, describía su estilo como el de alguien que poseía todo el tiempo del mundo. Un jugador que jamás se desesperaba, que nunca perdía la compostura bajo presión, mostrando una madurez impropia de su edad. A los 15 años, Kaká ya había ascendido a las categorías juveniles más avanzadas del São Paulo, y la opinión generalizada era unánime. Su debut en la primera división era solo una cuestión de tiempo, una progresión natural e inevitable. Sin embargo, fue entonces, en la cúspide de su prometedor ascenso, cuando aconteció un suceso imprevisto, un giro dramático que reconfiguraría el rumbo de su existencia por completo. Era el mes de octubre del año 2000, y Kaká contaba con 18 primaveras. Una celebración en una vivienda provista de piscina, rodeado de compañeros de equipo, música vibrante y risas contagiosas. Con la espontaneidad de la juventud, Kaká se lanzó de cabeza al agua, un salto aparentemente inocuo, que había realizado innumerables veces sin percance alguno. Pero en esa ocasión, el destino le jugó una mala pasada. No percibió que la sección de la piscina era excesivamente somera. Su cabeza impactó brutalmente contra el fondo, y un crujido espeluznante resonó, audible para todos los presentes. Kaká emergió del agua profiriendo gritos de angustia. «¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas!». De inmediato, sus amigos lo sacaron del agua, lo tendieron cuidadosamente en el suelo, y alguien, con la presteza que la situación demandaba, solicitó una ambulancia. Una vez en el centro hospitalario, el equipo médico procedió con una batería de pruebas, radiografías, tomografías y resonancias magnéticas que revelaron un diagnóstico desolador. Su vértebra C4 estaba fracturada y existía una lesión en la médula espinal, lo que conllevaba un alto riesgo de parálisis permanente. Con una gravedad que caló hondo, los especialistas informaron a Bosco, su padre: «Su hijo tiene suerte de estar vivo, señor, pero no podemos asegurar si volverá a caminar». Kaká permaneció ingresado durante 3 meses, sometiéndose a una delicada intervención quirúrgica en el cuello y a extenuantes sesiones de terapia física diarias, lidiando con un dolor constante y lacerante. Cada noche su madre le susurraba al oído: «Hijo, Dios tiene un plan. Debes confiar».
Y Kaká, con una fe inquebrantable, confiaba plenamente en esas palabras. 3 meses después de aquel fatídico incidente, Kaká abandonó el hospital, caminando por su propio pie. Un hecho que sorprendió a propios y extraños. 5 meses más tarde, ya estaba corriendo. Y al cabo de 8 meses, increíblemente, regresó a los terrenos de juego para practicar el fútbol nuevamente. Los facultativos, asombrados por su recuperación, no podían creer lo que sus ojos veían. «Es un verdadero milagro», sentenciaron. No existe otra explicación racional. Kaká, por su parte, lo sabía en lo más profundo de su ser. Había sido salvado por la divina providencia. Y Dios, sin duda, tenía un propósito especial reservado para él. Grabemos a fuego este instante, esta certeza inquebrantable, pues resurgirá como un leitmotiv a lo largo de toda su vida, marcando cada decisión y cada encrucijada. En el año 2001, Kaká hizo su tan esperado debut en el primer equipo del São Paulo. Con solo 19 años, se enfrentó al Botafogo en un partido que quedaría grabado en la memoria de los aficionados. Su primer contacto con el balón fue un control impecable con el pecho. El segundo, un pase milimétrico entre líneas que dejó a un delantero solo frente al portero. Y el tercero, una asistencia magistral con el exterior del pie que desató la euforia. Los comentaristas deportivos enloquecieron exclamando: ¿Quién es ese joven? Kaká disputó esa temporada completa, participando en 30 encuentros, anotando 12 goles y brindando 8 asistencias, estadísticas que no pasaron desapercibidas. Pronto, los cazatalentos de los clubes europeos más prestigiosos, AC Milan, Real Madrid, Barcelona, comenzaron a llamar a su puerta, todos deseosos de hacerse con sus servicios. Sin embargo, Kaká no mostraba prisa alguna. «Dios me indicará cuándo es el momento oportuno», solía responder, con una serenidad que contrastaba con la efervescencia de su talento. En el año 2002, conoció a Caroline Selico. Ella tenía entonces 15 años, él 20. Hija de un acaudalado empresario paulista, Caroline compartía la misma fe evangélica y la misma devoción que él. Se encontraron en la iglesia y poco después comenzaron una relación sentimental. 6 meses más tarde, ya estaban comprometidos, sellando un pacto de amor que parecía bendecido. Kaká, en una entrevista de la época, la describió como el regalo que Dios me envió, mi compañera para toda la vida. La pareja era la personificación de la perfección para el mundo exterior, jóvenes atractivos, y ambos profundamente cristianos. Eran un modelo a seguir, admirados por todos. Pero, bajo esa superficie idílica, algo insidioso comenzaba a germinar en la sombra, un elemento que nadie percibía. Caroline era presa de unos celos intensos, casi patológicos. No toleraba que Kaká conversara con otras mujeres, ni que saliera sin su compañía, ni que cultivara amistades femeninas. La familia de Kaká, en un intento por minimizar la situación, solía decir: «Es normal, es joven, ya se le pasará». Pero esa etapa nunca pasó, y los celos se afianzaron. En el año 2003, el AC Milan, uno de los gigantes del fútbol italiano, formuló una oferta de $8 millones por Kaká, quien entonces tenía 21 años. Era su primera gran oportunidad para dar el salto a Europa. Caroline, que en ese momento contaba 16 años y aún cursaba sus estudios, no podía acompañarlo. «No te marches sin mí», le suplicó. «Espera a que termine la escuela. Nos casamos y nos vamos juntos». Kaká, movido por el amor y la promesa, aceptó, rechazando la jugosa oferta del Milan. El São Paulo, su club, no podía dar crédito a su decisión. «¿Rechazaste al Milán por tu novia?», le inquirieron. «Dios tiene un plan»,
respondió Kaká con convicción. Si es para mí, volverán. Y, efectivamente, volvieron. 6 meses después, en el mismo año 2003, el Milan presentó una oferta mejorada de 10 millones. Kaká aceptó sin dudarlo. Se casó con Caroline en diciembre del año 2002. Ella tenía 16 años, él 21. Muy jóvenes, cierto, comentaron algunos, pero si son felices. En enero del año 2003, Kaká aterrizó en Milán, acompañado de su joven esposa, su Biblia y la firme convicción de que la voluntad divina lo había guiado hasta allí. Lo que siguió a su llegada fue un período de gloria absoluta, un capítulo dorado en su carrera. Desde 2003 hasta 2009, durante 6 temporadas inolvidables, Kaká se erigió como el mejor centrocampista del planeta. No fue el más veloz, ni el más corpulento, pero sin duda fue el mejor, el más completo, el más elegante y el más decisivo. La temporada 2003-2004 marcó su irrupción en Europa con 12 goles en su primera campaña. El AC Milan alcanzó la final de la Liga de Campeones, obteniendo el subcampeonato. En la temporada 2004-2005, anotó 10 goles y conquistó la Liga de Campeones, siendo Kaká reconocido como el mejor jugador de la final. La cumbre de su carrera llegó en la temporada 2006-2007, con 14 goles, otra Liga de Campeones y, el culmen de todos los reconocimientos individuales, el Balón de Oro, que lo acreditó como el mejor futbolista del mundo a sus 25 años de edad. Una corrección del texto original que decía 27, siendo 25 la edad real al ganar el Balón de Oro en 2007. Había alcanzado la cima absoluta. El mundo entero lo anhelaba. Todos lo veneraban. Era el epítome del deportista cristiano. Abstemio, no fumador, ajeno a la vida nocturna de los clubes y devoto lector de la Biblia antes de cada partido. Yo pertenezco a Jesús, proclamaba tras cada anotación, levantando su camiseta para revelar otra debajo con esas palabras grabadas. La humanidad lo idolatraba. Era percibido como diferente, especial, puro. Sin embargo, bajo esa fachada impoluta, existían fisuras, grietas profundas que nadie lograba discernir. Caroline, aunque vivía con él en Milán, no encontraba la felicidad, no dominaba el italiano, carecía de amistades y rara vez salía de casa, sumergiéndose cada vez más en una espiral de celos obsesivos. Escudriñaba el teléfono de Kaká cada anochecer, revisando sus mensajes, sus llamadas, inquiría sobre cada número desconocido. ¿Quién es esta? ¿Por qué te llamó? Kaká, con paciencia, intentaba apaciguarla. Es la secretaria del club, es el fisioterapeuta, es un compañero. Pero Caroline no confiaba, jamás confiaba en sus explicaciones. Para que sigamos desentrañando estas verdades ocultas y descubran los detalles más íntimos de esta fascinante biografía, les animamos fervientemente a suscribirse al canal. Su apoyo es la energía que nos permite profundizar en historias tan complejas y reveladoras como la de Kaká. No se queden solo con los titulares, únanse para conocer la historia completa. Paolo Maldini, una leyenda del fútbol, comentó años después que los otros jugadores salían con sus esposas a cenar, Kaká nunca salía, Caroline no quería. Decía que no se sentía cómoda. Clarence Seedorf, compañero de Kaká en el Milan, fue aún más explícito. Caroline controlaba todo, con quién hablaba, a dónde iba, qué hacía. Era como si Kaká viviera en una cárcel, pero Kaká, imbuido de una férrea convicción, no se lamentaba ni protestaba. Creía firmemente en el precepto de que el matrimonio es sagrado, un compromiso para toda la vida ante los ojos de Dios, sin importar las adversidades. Así aguantaba. Sonreía. Continuaba brillando en el campo de juego.
y ante el mundo. Seguía siendo la imagen de la perfección inquebrantable. En el año 2007, en el marco del Mundial de Clubes celebrado en Japón, el AC Milan se coronó campeón y Kaká fue galardonado como el mejor jugador del certamen. Sin embargo, en la intimidad del vestuario, tras la euforia de la victoria, Kaká experimentó una extraña sensación en su rodilla izquierda. Un dolor incipiente, no agudo, pero inconfundiblemente presente. Se lo comunicó al médico del equipo. «Me duele un poco aquí». El galeno lo examinó y, con aparente tranquilidad, le aseguró: «Es normal después de un partido así, descansa unos días». Pero el dolor, lejos de desaparecer, se intensificó progresivamente. En enero del año 2008, Kaká, sin informar al club, se sometió a una resonancia magnética en una clínica privada. Solo él, su padre y el médico de la familia fueron testigos de la verdad. Los resultados fueron contundentes: lesión en el menisco lateral y degeneración del cartílago. Aunque aún no era grave, la intervención quirúrgica era inminente y necesaria. «¿Qué sucede si no me opero?», preguntó Kaká con una incertidumbre que se apoderaba de él. La respuesta fue categórica: «Puede resistir un tiempo, 6 meses, quizás un año, pero la situación empeorará ahí. Cuando lo haga, las consecuencias serán mucho peores». Fue entonces cuando Kaká tomó una decisión trascendental, una elección que modificaría radicalmente el curso de su destino. No le reveló nada al AC Milan, no se sometió a la operación y continuó jugando. La razón de esta drástica determinación radicaba en una oferta que cambiaría su vida: la propuesta del Real Madrid, cifrada en 65 millones de euros. Se trataba ni más ni menos del fichaje más caro en la historia del fútbol hasta ese momento. Si se hubiera operado, el club blanco habría descubierto la lesión. El traspaso se habría frustrado y él habría perdido la oportunidad de su vida. Por tanto, Kaká optó por el engaño, por la mentira deliberada. Guarden este momento, esta revelación crucial, pues será de vital importancia más adelante en nuestro relato. Pero antes de su llegada a la capital española, ocurrió un episodio que pasó inadvertido para la mayoría. Era febrero del año 2008. Kaká se encontraba en su residencia en Milán. Caroline había salido de compras, dejándolo a solas. De repente, su teléfono móvil vibró. El número en la pantalla le era desconocido. Al contestar, una voz familiar irrumpió. «Hola, Kaká, soy Adriana». Adriana era una mujer que había conocido años atrás en Brasil, una amiga de la familia, sin mayor implicación. «Adriana, hola, ¿cómo estás?», preguntó Kaká. «Necesito hablar contigo, es urgente», respondió ella. «¿Qué ocurrió?». «Caroline me llamó ayer, me amenazó. Me dijo que si volvía a hablar contigo, arruinaría mi vida». Kaká, perplejo, inquirió. «¿Qué? ¿Por qué haría eso?». «Porque vio que te envié un mensaje hace 2 semanas felicitándote por el partido». Eso fue todo. «¿Y ahora me está amenazando?». Kaká se quedó sin palabras. «Adriana, yo no sabía, lo siento». «Kaká, tienes que hacer algo. Ella no está bien. ¿Necesita ayuda?». Kaká colgó el teléfono. Se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. Abrumado, por primera vez en su existencia, un pensamiento insólito se abrió paso en su mente. ¿Y si me equivoqué? Pero, con una rapidez casi mecánica, lo desterró. «No», se dijo, «Dios tiene un plan. Esto es parte del plan». Con un gesto habitual, elevó una plegaria. Abrió su Biblia y leyó un salmo en busca de consuelo. Cuando Caroline regresó a casa, Kaká no mencionó el incidente. No formuló pregunta alguna. Simplemente siguió adelante, creyendo que era lo que debía hacer, lo que la fe y su compromiso le dictaban.
En junio del año 2009, Kaká estampó su firma en el contrato con el Real Madrid. 65 millones de euros, la cifra más elevada jamás desembolsada por un futbolista en ese momento. El examen médico del club madrileño fue exhaustivo, abarcando radiografías, resonancias y pruebas físicas rigurosas. Sin embargo, Kaká había recurrido a una infiltración en su rodilla 2 días antes, una inyección de cortisona que de manera temporal suprimía el dolor y reducía la inflamación. Para que no se pierdan el hilo de esta apasionante narrativa y sigan descubriendo cómo Kaká enfrentó los desafíos más insospechados, les instamos a suscribirse a nuestro canal. Así, podrán acceder a cada detalle de esta historia, que sin duda los mantendrá al borde de su asiento. Los facultativos del Real Madrid examinaron minuciosamente todos los resultados y su veredicto fue unánime. Está en perfectas condiciones, y afirmaron. Con la aprobación médica en la mano, Kaká firmó el contrato, sonrió para las cámaras y levantó la emblemática camiseta blanca con el número 8. «Estoy aquí para forjar la historia», declaró en su presentación. «Dios me ha traído hasta aquí por una razón». 90,000 almas abarrotaron el Santiago Bernabéu, ovacionando y coreando su nombre al unísono. «Kaká, Kaká». Era el momento más glorioso de su vida profesional, pero, irónicamente, también el preludio de su declive. Esta es la primera revelación que prometimos al principio. La lesión que ocultó durante 2 años enteros, una farsa cuidadosamente orquestada. En agosto del año 2009, durante su primera pretemporada con el Real Madrid, Kaká entrenaba a diario, pero el dolor en su rodilla se intensificaba con cada sesión. De forma clandestina, en una clínica privada cercana a su domicilio y sin informar a nadie del club. Se infiltraba antes de cada entrenamiento. Las infiltraciones ofrecían un alivio efímero, unas cuantas horas de tregua, pero el dolor invariablemente regresaba. Su primer compromiso oficial fue contra el Deportivo La Coruña. Kaká disputó 60 minutos, anotando un gol y brindando una asistencia. «El rey ha llegado», proclamaron los titulares de la prensa deportiva. Sin embargo, tras el partido, Kaká apenas podía caminar. La rodilla se encontraba hinchada y el dolor era insufrible. El médico del Real Madrid, tras examinarlo, le indicó: «Tienes que descansar una semana». Kaká acató la orden, pero al regresar al campo de juego, la dolencia reapareció con virulencia. Los meses de septiembre, octubre y noviembre se convirtieron en un ciclo repetitivo y agotador. Infiltraciones, partidos, dolor, descanso. Y de nuevo infiltraciones. «Algo no anda bien», le espetó el entrenador, Manuel Pellegrini. «No eres el mismo». «Estoy bien», mentía Kaká. «Solo necesito ritmo». Pero la verdad era que no estaba bien, y la evidencia comenzaba a ser innegable para todos. Caroline, por su parte, detestaba Madrid. Aborrecía el idioma, la ciudad, el clima, en resumen, todo. «Quiero volver a Brasil», le repetía a Kaká cada noche. «No podemos», respondía él. «Firme un contrato». «Entonces renuncia. Di que estás lesionado. Regresemos a Brasil». «No puedo hacer eso», replicaba Kaká. Las discusiones se volvieron cada vez más ásperas, escalando a gritos, portazos y noches enteras de silencio glacial. Kaká dormía mal, comía mal, entrenaba mal. Su rodilla se deterioraba a pasos agigantados, pero él persistía en su ocultamiento, hasta que finalmente la situación se hizo insostenible. En diciembre del año 2009, durante un encuentro contra el Sevilla, en el minuto 32 de juego, Kaká se lanzó en una carrera por la banda. Un giro veloz. Y algo crucial, se quebró. El dolor fue instantáneo y punzante, como si una hoja afilada se le hubiera incrustado en la rodilla.
Cayó al suelo gritando, aferrándose desesperadamente a su pierna. Los servicios médicos corrieron hacia él, lo inmovilizaron y lo retiraron del campo en una camilla. En el hospital, las resonancias magnéticas revelaron la cruda verdad: una rotura completa del menisco lateral y una degeneración severa del cartílago. Era una lesión que llevaba meses, quizás años, sin el tratamiento adecuado. ¿Por qué no dijiste nada antes?, le inquirió el médico del Real Madrid, con una mezcla de perplejidad y reproche. Kaká permaneció en silencio, incapaz de articular una respuesta. «Tenemos que operarte mañana», sentenció el galeno. La intervención se realizó al día siguiente, una cirugía de 6 horas que buscó reparar el menisco y limpiar el cartílago. El tiempo estimado de recuperación se cifró en 3 meses. Sin embargo, existía un problema de envergadura. El daño era inmenso, demasiado extenso para una recuperación total. «Es posible que nunca regreses a tu 100%, le comunicaron. Kaká, aturdido, no podía asimilarlo. Con 27 años, en la cúspide de su carrera, su cuerpo estaba destrozado. Esa noche, en la soledad de su habitación hospitalaria, Kaká derramó lágrimas por primera vez en muchos años. «¿Por qué, Dios?», sollozó. «¿Por qué me salvaste de aquel accidente si ibas a destruirme de esta manera?». No hubo respuesta. Esta es la caída. Y con ella, la segunda revelación que les prometimos al inicio: el matrimonio que todos admiraban era, de hecho, una mentira bien tejida, una fachada que ahora se desmoronaba ante la adversidad. En marzo del año 2010, Kaká regresó a los entrenamientos tras 3 largos meses de recuperación. Sin embargo, la esencia del jugador que una vez fue ya no estaba. La velocidad había disminuido notablemente. La explosión característica había desaparecido, y su control del balón se mostraba torpe, falto de la precisión habitual. «Dame tiempo», le imploraba al entrenador. «Voy a regresar a mi nivel». Pero ese anhelado retorno nunca se materializó. Abril, mayo, junio. Los meses transcurrían con Kaká confinado al banquillo. Sus apariciones se limitaban a 15 minutos de juego, jamás los 90 completos. Los aficionados del Real Madrid, impacientes y desilusionados, comenzaron a pitarlo. «Fraude, 65 millones tirados». Eran los cánticos que resonaban en las gradas. Kaká intentaba inútilmente hacer oídos sordos, esforzándose por mantener la concentración, pero las voces incisivas y crueles siempre se filtraban en su mente. En el hogar, la situación con Caroline empeoraba exponencialmente. Ya no se limitaba a revisar su teléfono móvil. Ahora, también escudriñaba su correo electrónico, sus redes sociales, los mensajes de WhatsApp. «¿Quién es esta mujer que te puso me gusta en Instagram?», le espetaba. «Es una fan, no la conozco», respondía Kaká. «Bloquéala». «¿Qué? Bloquéala ahora». Y Kaká, buscando evitar la confrontación, obedecía, porque era la vía más sencilla. Existe un testimonio de Karim Benzema, compañero de Kaká en el Real Madrid, que, aunque nunca fue publicado oficialmente, se filtró en una entrevista privada tiempo después. Una vez salimos a cenar, todos los jugadores con nuestras esposas. Kaká llegó con Caroline. Estábamos hablando, riendo, normal. Y en un momento una mesera se acercó a pedir autógrafos. Era joven, bonita, le pidió autógrafo a todos. Cuando llegó a Kaká, Caroline se levantó de la mesa, lo agarró del brazo y se fueron sin decir nada. Dejaron la comida ahí. Todos nos quedamos en shock. Después, Kaká me llamó para disculparse. Me dijo que Caroline no se sentía bien, pero yo supe. Todos supimos, para que sigan descubriendo los giros inesperados de esta historia y entiendan cómo las presiones externas pueden moldear el destino de un ícono. Les invitamos a suscribirse al canal. Cada clic nos acerca a desvelar la verdad completa. Sergio Ramos,
En una entrevista años más tarde, expresó una opinión similar. Kaká era un buen tipo. Demasiado bueno, pero vivía prisionero. Todos lo veíamos. Nadie decía nada porque no era nuestro problema, pero era obvio. La temporada 2010-2011 fue la peor en la vida deportiva de Kaká. 22 partidos disputados, apenas 3 goles y una única asistencia. El Real Madrid, ante su bajo rendimiento, fichó a Mesut Özil, un futbolista que jugaba en la misma posición de Kaká y con un rendimiento superior. Kaká, de titular indiscutible, pasó a ser suplente y de suplente a no ser convocado. José Mourinho, el nuevo entrenador, no tardó en hablar con él. «No cuentas para mí», le sentenció. «Si quieres jugar, búscate otro equipo». Kaká, devastado, no podía creer lo que escuchaba. 2 años antes, era el mejor del mundo. Ahora, un entrenador le negaba la oportunidad de jugar. «Dame una oportunidad», imploró. «¿No?», fue la rotunda respuesta. Kaká salió de aquella oficina destrozado, llamó a su padre y lloró incontrolablemente por teléfono. «Papá, no sé qué hacer, ya no puedo más». «Reza», le dijo Bosco. «Dios tiene un plan». Pero, por primera vez en su vida, Kaká empezaba a dudar. En su hogar, la situación con Caroline seguía deteriorándose. Ella anhelaba tener otro hijo. Ya tenían a Luca, nacido en 2008, y ahora quería una niña. «No es el momento», le decía Kaká. «Necesito concentrarme en regresar a mi nivel». «Siempre es el fútbol», le reprochaba Caroline. «Siempre es mi trabajo. Tu trabajo te está matando y nos está matando a nosotros». Kaká, sumido en la incertidumbre, no sabía qué responder, porque Caroline tenía razón. El fútbol lo estaba aniquilando, pero, al mismo tiempo, era lo único que poseía, su única identidad. Sin el fútbol, ¿quién era él en realidad? Esta es la tercera revelación que prometimos al inicio, la noche que casi puso fin a todo. Nos situamos en la noche del 28 de abril del año 2011. El Real Madrid había sufrido una dolorosa derrota frente al Barcelona en la Liga de Campeones, un contundente 4-1 en el Camp Nou. Kaká ni siquiera había tenido la oportunidad de jugar, permaneciendo en el banquillo durante los 90 minutos. Esa noche, el equipo se hospedó en un hotel de Madrid antes de regresar a sus respectivos hogares. Kaká llegó a su habitación en completa soledad. Caroline se había quedado en casa con Luca. Se dejó caer en la cama y encendió el televisor. Todos los canales deportivos hablaban del partido, de la humillación, del fracaso. El Madrid pagó 65 millones por Kaká. Hoy vale 0, sentenció un comentarista. Apagó el aparato, abrió su maleta y sacó su Biblia, abriéndola al azar en un salmo. «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», leyó. Cerró la Biblia con un suspiro. Se dirigió al minibar y extrajo una botella de whisky. Jamás había probado el alcohol en su vida. Abrió la botella, aspiró el olor y la repulsión le invadió. La dejó sobre la mesa. Fue al baño. Abrió el botiquín. Allí encontró un frasco de pastillas para dormir que el médico del equipo le había recetado meses atrás. Tomó el frasco, lo destapó y contó las píldoras. 20. Se sentó al borde de la cama, con el frasco en la mano. «Si me tomo esto», pensó, «ya no dolerá más, ya no habrá presión, ya no habrá fracaso». Permaneció en esa posición durante 30 minutos, con el frasco en la mano. Y fue entonces cuando su teléfono móvil sonó. Eran las 3 de la madrugada. El teléfono de Kaká vibró. Era su madre. Kaká miró la pantalla, perplejo. ¿Por qué su madre llamaría a esa hora? Contestó. «Mamá, Kaká, ¿estás bien?» «Sí, ¿por qué?» «No sé».
Me desperté y sentí que tenía que llamarte. ¿Estás bien? Kaká, vencido por la emoción, rompió a llorar, incapaz de contenerse. No, mamá, no estoy bien. ¿Qué pasa, hijo? No puedo más. Ya no puedo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Kaká, con la mirada fija en el frasco de píldoras que aún sostenía, balbuceó. Mamá, yo. Kaká, escúchame bien. Tú eres más que el fútbol, mucho más. Si nunca vuelves a jugar, sigues siendo mi hijo. Sigues siendo el hombre que Dios salvó. Sigues siendo valioso. ¿Me entiendes? Kaká no podía hablar. Solo lloraba descontroladamente. Quiero que tires esas pastillas ahora. ¿Cómo sabes? Tíralas ahora. Kaká se puso de pie. Se dirigió al baño, arrojó las pastillas al inodoro y tiró de la cadena. Ya está. Ahora quiero que te acuestes y quiero que duermas. Mañana hablamos. Mamá, gracias. Te amo, hijo. Dios te ama. Nunca lo olvides. Colgó. Kaká se acostó y lloró hasta caer rendido por el sueño. A la mañana siguiente, al despertar, algo había cambiado en su interior. No sabía exactamente qué, pero la transformación era palpable. En junio del año 2011, Kaká solicitó una reunión con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Quiero irme, le comunicó. Nadie va a pagar lo que pagamos por ti, le replicó Pérez. No me importa, insistió Kaká. Préstame, véndeme barato, lo que sea, pero déjame ir. Pérez finalmente accedió a su petición. En agosto del año 2011, Kaká regresó al AC Milan en calidad de cedido por 2 años. Vuelvo a casa, declaró en su presentación. Aquí fui feliz. Aquí volveré a hacerlo, pero existía un nuevo obstáculo. Caroline no deseaba mudarse a Italia. Prefería permanecer en Madrid o regresar a Brasil. Yo voy donde vaya mi carrera, le espetó Kaká por primera vez en su vida, con una firmeza inusitada. ¿Y yo? ¿Vienes conmigo o te quedas? Tú decides. Caroline optó por quedarse en Madrid con Luca, sola. Kaká partió hacia Milán en soledad. Por primera vez en 8 años de matrimonio, vivían separados. Y por primera vez en 8 años, Kaká sintió que podía respirar con libertad. La temporada 2011-2012 en Milán fue un renacer para Kaká. Aunque no alcanzó el nivel estratosférico de antaño, su desempeño mejoró notablemente. Anotó 15 goles y brindó 10 asistencias, contribuyendo a que el equipo clasificara para la Liga de Campeones. Kaká ha regresado, anunciaban los periodistas con optimismo. Sin embargo, en su fuero interno, él sabía que no había regresado. Simplemente estaba roto. Un hombre fragmentado. Caroline lo visitaba una vez al mes, por espacio de 2 o 3 días, para luego marcharse. Las disputas continuaban, pero ahora a distancia, a través del teléfono, no en persona. Kaká comenzó a socializar con sus compañeros de equipo, a cenar, a tomar café, actividades simples que no había realizado en años. Era otra persona, afirmó Zlatan Ibrahimovic, quien compartió vestuario con él esa temporada. Sonreía más, hablaba más, era más humano. Pero había una verdad ineludible que Kaká ya no podía negar. Su matrimonio estaba muerto. Había estado muerto durante años, solo que ahora, finalmente, lo veía con claridad meridiana. Para seguir explorando cómo los ídolos deportivos enfrentan sus demonios personales y reconstruyen sus vidas tras la caída, no olviden suscribirse al canal. Es el mejor modo de acceder a estas historias inspiradoras y aprender de ellas. En diciembre del año 2012, Caroline y Kaká hicieron pública su separación. Tras 10 años de matrimonio y 2 hijos en común, todo había llegado a su fin.
Fue una decisión mutua y en buenos términos, afirmaron en el comunicado, pero la realidad era bien distinta. La decisión no fue mutua, y los términos distaron mucho de ser amigables. Caroline exigió el 50% de todo: la casa, las propiedades, las inversiones. Sus abogados libraron una batalla legal encarnizada durante un año. Al final, Kaká le entregó $38 millones, una suma exorbitante por 10 años de lo que él percibía como un infierno personal. En el año 2015, el divorcio se oficializó. Kaká jamás habló mal de ella en público. Nunca reveló la verdad de lo sucedido, pues para él, el vínculo matrimonial, incluso roto, seguía siendo sagrado. En 2013, Kaká regresó al Real Madrid para cumplir el último año de su contrato. Carlo Ancelotti, el nuevo estratega, le concedió más minutos y más oportunidades. Kaká disputó 24 partidos y anotó 7 goles. El Real Madrid conquistó la Liga de Campeones, pero Kaká no participó en la final. Permaneció en el banquillo durante los 90 minutos, observando a sus compañeros celebrar lo que él había anhelado con fervor. Al concluir el encuentro, mientras todos festejaban en el campo, Kaká se quedó sentado, llorando en silencio, cubriéndose el rostro con las manos. Iker Casillas se acercó y se sentó a su lado. «Lo logramos», le dijo. «De eso se trata, hermano. Tú lo lograste». «Yo solo miré», respondió Kaká. «¿Fuiste parte del equipo?» «No, no lo fui». Casillas, sin saber qué decir, le puso una mano en el hombro y se marchó. Kaká permaneció allí, solo, en el estadio vacío, con una medalla que no sentía suya, un símbolo de una victoria ajena. Esa fue la última vez que pisó un campo de fútbol europeo como jugador. Si la conmovedora historia de Kaká les ha revelado algo que desconocían, si ahora comprenden que el éxito no garantiza la felicidad plena, si ahora perciben que incluso los considerados elegidos pueden caer, entonces les pido un favor personal. Permítanos llevar esta verdad a un público aún mayor. Suscríbanse al canal. No lo hagan por mí, háganlo por Kaká, para que su historia completa, no solo los títulos o los fracasos, llegue a más personas, para que la próxima vez que alguien afirme que Kaká fue un fracaso, alguien más pueda responder con convicción: no, Kaká fue humano, y eso es más valioso que cualquier trofeo. Es una leyenda cuya vida nos enseña la verdadera resiliencia. No se pierda nada.